Shalom, amados evangelizadores, que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con nuestro espíritu. Bienvenidos a este segundo capítulo de su programa Pensando en Voz Alta. Estamos en la segunda temporada y damos gracias al Señor por esta oportunidad de comunicar su palabra. Hoy vamos a continuar con el tema del programa anterior, el cual es la dimensión espiritual. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y si usted está con su té, con su café, con su lechecito, su mate, puede hacer uso de él sin ningún problema. Bien, como observan en pantalla, tenemos acá el título Sombra de la Dimensión. En el capítulo anterior finalizamos el video finalizamos el capítulo en realidad con un video que hablaba acerca de las dimensiones. Y aparecía un científico muy famoso en su tiempo llamado Carl Sagan, que él es un ateo declarado, y él explicaba el tema de las dimensiones. Entonces habló igual de la cuarta dimensión. Y él decía, no sabemos hacia dónde apunta, pero podemos pensar en ella. Y él utilizó un término que es el término sombra. Y es el término que hemos resaltado acá en la imagen. Y también la imagen que ustedes están observando muestra a una persona a la cual está proyectando una sombra. Entonces, cuando usted tiene un cuerpo en 3 dimensiones, este cuerpo de 3 dimensiones, usted lo puede poner frente a una fuente de luz y este cuerpo en 3 dimensiones va a proyectar una sombra siempre y cuando esté frente a una fuente de luz. Ahora hay un detalle con la sombra. ¿Cuál es el detalle con la sombra? Que la sombra no representa de manera exacta o fiel al cuerpo en 3 dimensiones. No, sino que la sombra más que nada es una representación muy lejana de lo que es el cuerpo en 3 dimensiones. Así que nosotros, teniendo esto en cuenta, también ahora pensamos en un cuerpo de cuarta dimensión. Imagínense un cuerpo de cuarta dimensión. Ahora ese cuerpo va a proyectar una sombra y la sombra que este cuerpo proyecta va a estar en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque una sombra tiene la característica de que pierde siempre una dimensión. Así que yo en estos momentos, si tengo un cuerpo en 3 dimensiones y observo su sombra, la sombra ha perdido una dimensión. Ahora yo veo un cuerpo en cuarta dimensión, pero veo la sombra de ese cuerpo de cuarta dimensión. Esa sombra ha perdido una dimensión y por lo tanto voy a tener un cuerpo en 3 dimensiones. Entonces podríamos decir de que pueden existir cosas en este mundo de 3 dimensiones en el que nosotros vivimos que son la sombra de un cuerpo de la cuarta dimensión. Usted puede pensar que es muy descabellado, pero vamos a ver que la Escritura nos habla acerca de las sombras y nos menciona la sombra y dice lo que estamos hablando en este momento. Nuestro Dios, Él no habita, Él no vive en este mundo de 3 dimensiones. Él vive en esa cuarta dimensión. Él vive la dimensión espiritual. Allí también están los seres espirituales, están tanto los seres espirituales del bien, que son de parte de nuestro Dios, como los seres espirituales de maldad, que incluye a Satanás y sus secuaces y todas las entidades espirituales de maldad. Y nosotros dijimos también en el video anterior, en el capítulo pasado dijimos que nosotros somos personas que hemos nacido de nuevo. Y como personas que han nacido de nuevo, la Escritura dice en San Juan 3 que todo aquel que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y si no me cree, lo vamos a leer. Ya vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 3. Déjeme proyectarlo. San Juan, capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Bueno, aquí Jesús inicia una conversación con Nicodemo, ¿ya? La vamos a saltar un poquitito porque quiero resaltar el versículo 5 en adelante. Mire, versículo 5, Juan 3:5. Bueno, aquí Nicodemo le aluda al Señor y
lo lisonjea un poquito como para entrar en gracia con el Señor, pero el Señor le desvía la conversación a Nicodemo. El Señor, en ese magisterio que él tenía, para desviarle la conversación a las personas y llevarlos por la conversación que él quería, aquí hace algo semejante con Nicodemo. Nicodemo viene y le dice al Señor: oh, tú, si Dios no estuviera contigo, no haría estas cosas. Pero él vino de noche, vino secretamente, no quería que nadie lo observara. Entonces Jesús le dice, después de la conversación, le dice que deben nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: pero ¿cómo puede un hombre por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo eso, Jesús? Lo que estás diciendo es descabellado. Entonces Jesús le dice: de cierto, o en verdad te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero el que es nacido, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces aquí el Señor Jesucristo está estableciendo la base de que un ser que es lo que es nacido de carne, pasa a ser carne, o sea, un ser humano común y corriente. Pero aquel que es nacido del Espíritu pasa a ser un espíritu. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, ya somos seres espirituales. Y como seres espirituales ya estamos en esa dimensión espiritual. Ahora no accedemos a ella físicamente, pero nuestro espíritu y nuestra alma acceden allá a esa dimensión. Y están siendo también, en cierta medida, las opresiones y todas estas cosas provienen de esa dimensión para acá. Por eso se escribió el libro de los Salmos, donde se habla mucho de la dimensión espiritual. Y miren, voy a buscar acá un texto bíblico que Pablo nos dice algo que es impresionante con respecto a esta dimensión. Mire, mira lo que dice acá Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Después vuelve a hablar en el versículo 20, dice, hablando acerca del poder en Cristo, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y ahora Efesios 2:6, mira lo que dice el 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, que nos resucitó con Jesucristo, que el Padre nos resucitó con Cristo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No que nos va a sentar, no que nos sentaremos, no que podemos sentarnos, no, sino que ya estamos sentados allá. Nos hizo sentar. Voy a poner otra traducción. La Biblia Textual, cuarta edición, dice, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó, tiempo pasado, y nos hizo sentar en los celestiales, o los lugares celestiales. O sea, ya estamos sentados allá en esa dimensión espiritual. Espiritualmente hablando, nuestro ser, nuestro hombre interior, está sentado en ese lugar espiritual. Ya estamos sentados allí. Entonces, no es que nos sentaremos, no, sino que ya estamos sentados en ese lugar. Y es increíble porque el libro de Efesios, Pablo habla harto en este libro acerca de la dimensión espiritual, y es de ahí donde igual tomamos el texto base para este tema. Entonces, nosotros ya somos seres espirituales, ya estamos allí, y por lo tanto tenemos autoridad. Dice la Escritura que el Señor nos ha dado autoridad sobre toda la fuerza de las tinieblas. Y ahora, pasando a la presentación, vamos a ver unos textos bíblicos que son maravillosos. Mire lo que dice acá el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice, por lo tanto, o por tanto, como una conclusión de lo que Pablo ha dicho anteriormente.
Entonces Pablo concluyendo dice, por lo tanto, o por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra. Sombra, ahí apareció la palabra sombra. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces acá nosotros vemos que Pablo está hablando nuevamente de la sombra, nos está diciendo que las cosas que él está mencionando, la comida, los días de fiesta, la luna nueva, los días de reposo, esas son sombras. Esa es la proyección de un cuerpo en cuarta dimensión. ¿Y de quién es el cuerpo que está proyectando esta dimensión? El cuerpo es de Jesucristo, el cuerpo es de Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo es el que está proyectando su sombra, y su sombra nosotros la observamos en 3 dimensiones acá, a través de días, a través de lunas nuevas, días de reposo, comida. Entonces, las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento son la sombra del Señor Jesucristo. Por eso el tabernáculo y todas las cosas que allí figuran tienen su simbolismo, se utiliza harto en lo que es tipo, antitipo, y el simbolismo, el símbolo, representan a Jesucristo. Hebreos 8, 4 al 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, aquí el escritor de Hebreos está hablando acerca de cuando Dios le dijo a Moisés que levantara el tabernáculo y todos los planos que Dios le dio a Moisés para que edificara este edificio. Y el escritor de Hebreos nos está diciendo que estas cosas sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, a Moisés, Moisés fue uno de los que visitó esta dimensión espiritual, esta cuarta dimensión, y allí el Señor le mostró estas cosas, las cuales después hubo que edificarlas. Entonces él trajo planos de la cuarta dimensión, y acá lo único que pudo hacer fue proyectar una sombra de esa cuarta dimensión. Entonces fue algo maravilloso. Entonces, y esta sombra la vemos en 3 dimensiones. La sombra está en 3 dimensiones. El tabernáculo está en 3 dimensiones. El altar del incienso, el altar del holocausto, las columnas, las cortinas, las paredes del templo, la mesa de los panes de la presencia, la menorá o el candelero. Tenemos también el lavacro, tenemos también las columnas de la puerta de entrada, las columnas de la puerta del tabernáculo, tenemos las cortinas, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, tenemos las cortinas que recorrían y hacían el perímetro del tabernáculo. Entonces todas estas cosas, los animales, los bueyes que se sacrificaban, la sangre que se llevaba, la vestimenta de los sacerdotes y del sumo sacerdote, cada ritual, cada norma, cada instrucción que Dios le dio a Moisés allá en el monte, todo eso es la sombra de esa dimensión donde habita el Señor, de la dimensión espiritual. Entonces esto es maravilloso. En Hebreos 10 tenemos lo siguiente, hablando de la ley: porque la ley, teniendo la sombra otra vez de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Sí, pues porque la sombra no es la imagen, no es la representación exacta del cuerpo que proyecta esa sombra. Entonces, nosotros tenemos una sombra en 3 dimensiones, y esa sombra ha perdido una dimensión. Es la proyección de un cuerpo de la cuarta dimensión. El cuerpo es el Señor Jesucristo, pero la sombra no puede representarlo completamente, sino que es simplemente una representación que se asemeja, que tiene un cierto parecido con el cuerpo real. Entonces, por eso la ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, esto es
Maravilloso. Entonces en la ley nosotros vemos la sombra. Y por eso el tabernáculo, todos los utensilios del tabernáculo, todo lo que hay en torno al tabernáculo representa a Jesucristo. Son sombras de Él, imagínense. Ahora, otra cosa que se me olvidaba decir es que nosotros, entendiendo esta cuarta dimensión, podemos también ahora asociar, asimilar y en cierta medida aceptar el hecho de que Dios es un Dios trino, que Dios existe en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora podemos comprender un poco más la doctrina de la Trinidad, porque en esa cuarta dimensión, en esa dimensión del Espíritu donde habita Dios, es posible que Dios exista en tres personas distintas. Y es posible de que el Padre, el Hijo y el Espíritu sean el mismo y único Dios, pero que a la vez sean tres personas distintas el uno del otro. Entonces, sabiendo esto de la cuarta dimensión, podemos entender esto. ¿Por qué? Porque acá se está proyectando, en este mundo de tres dimensiones, se está proyectando la sombra de esa cuarta dimensión. Por eso igual la Escritura habla de que primero fue creado lo invisible y luego lo visible. Mire, vamos a ver eso en Hebreos. Voy a proyectar la Biblia para que podamos observar todos juntos cómo el Señor habla acerca de esta proyección. Miren, ahí tenemos, voy a buscar Hebreos 11. Denme unos segunditos para que se proyecte acá la Biblia. Estamos teniendo ciertas dificultades, parece. Ya. Hebreos 11. Mire, Hebreos 11.3. Hebreos 11.3. Acá leemos que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿qué creó Dios primero? Dios primero creó esa cuarta dimensión. Ahí está, en esa dimensión donde está Dios. Él, de ahí, primero eso, lo que no vemos nosotros con nuestros ojos, es lo que existió primero. Y luego viene hacia abajo y crea esta dimensión, esta tercera dimensión, o este mundo en tres dimensiones donde nosotros habitamos. Entonces, el Señor primero crea esta dimensión, esta cuarta dimensión, y luego se ve reflejado. Nosotros somos la proyección, en este caso, de esa dimensión, de esa cuarta dimensión, de esa dimensión espiritual. Que vamos a ver otro texto bíblico, Isaías 40:18 y el versículo 25. El Señor hace preguntas, dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Entonces aquí el Señor está haciendo preguntas a su pueblo debido a que el pueblo continuamente iba tras la idolatría. Y al ser un pueblo que iba tras la idolatría, siempre estaban haciendo estatuas de yeso, de fundición, de madera. Siempre estaban haciendo figuritas. Y el Señor, en un momento ya de enojo con el pueblo, les dice: ya, ¿a qué me van a comparar? No hay nada aquí en la tierra que pueda representar mi imagen, que pueda representarme a mí por completo. Y es verdad, porque el Señor, como habita en una cuarta dimensión, como habita en la dimensión espiritual, en esa cuarta dimensión es imposible saber cómo es Él aquí en la tierra. No hay nada que se pueda comparar, igualar a nuestro Dios. Por eso por eso Dios, dentro de los primeros mandamientos, Él dice que no hay que hacer ninguna imagen en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en los cielos, ni nada de lo creado para adorarlo. Ni tampoco hay que ser una imagen de Dios. ¿Por qué? Porque es imposible poder representar su imagen aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Él es un Dios en tres personas. Él es un Dios trino. Él es un Dios que, aunque nosotros queramos, jamás vamos a poder representarlo físicamente. Sería un insulto hacer una estatua que dijéramos: esta es la representación de Dios. ¿Por qué? Porque estamos limitados en nuestra imaginación debido a que en esa dimensión espiritual
las cosas ocurren de una manera distinta y diferente. Ahora les voy a mostrar otra imagen más. Génesis 1:26 al 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Luego continúa y termina diciendo: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Entonces, aquí vemos que he destacado la palabra imagen. Imagen en el idioma hebreo se pronuncia selem. Y selem quiere decir hacer una sombra. Dentro de las acepciones de selem está el significado hacer sombra. Entonces, vemos que el ser humano es una sombra de Dios. Y como la figura que está ahí en la imagen, ustedes pueden observar que la sombra que proyecta este ser humano no lo representa totalmente, sino que tiene un cierto parecido a él nomás. Y vemos que la sombra también está sobredimensionada. Es mucho más grande que la estatura que este hombre representa aquí en la imagen. Entonces la sombra es mucho más grande. Incluso hay sombras que pueden ser más pequeñas, sombras que pueden ser más gorditas, más delgadas. Incluso a veces se proyectan 4 sombras cuando hay muchas fuentes de luz en un lugar alumbrando, como le pasa a los futbolistas, que como hay 4 focos en los distintos ángulos de la cancha, se proyectan abajo 4 sombras para cada uno. Entonces, a veces la sombra no tiene la forma exacta del cuerpo. Así que por eso el ser humano no es igual a Dios. El ser humano jamás podrá ser igual a Dios, porque simplemente es una sombra de Dios, de nuestro Creador. Entonces, por eso nosotros también en cierta medida somos tripartitos. Somos un espíritu que tiene un alma dentro de un cuerpo. Y tenemos en cierta medida ciertos atributos que también Dios posee. Somos semejantes, tenemos un cierto parecido a Dios, pero jamás vamos a poder ser iguales, porque somos una sombra de Dios. Somos una simple proyección de Él. Así que esto es interesante tenerlo en cuenta. Y bueno, esa cuarta dimensión se conoce en la escritura como la dimensión espiritual, como el paraíso también, o como la gloria de Dios, ¿ya? Como esa gloria de Dios. Hubieron varias personas que estuvieron de pie frente a la gloria de Dios y quedaron perplejos, quedaron impactados. Muchos de ellos no podían ni siquiera mantenerse en pie frente a esa gloria, o quedaron pasmados, quedaron impresionados, impactados a tal punto que estuvieron muchos días tratando de asimilar lo que experimentaron. En esta dimensión espiritual, el tiempo transcurre de una manera distinta, diferente a como nosotros lo conocemos. Y esto es maravilloso saberlo. ¿Por qué? Porque en esta dimensión espiritual, el tiempo, como les decía, no es igual a nosotros. Miren, vamos a leer una palabra, voy a buscarla acá, ya vamos a ir finalizando. 1000 años. Miren, déjenme hacer la búsqueda. El Salmo 94. Voy a proyectar la Biblia para que la podamos observar. Salmo 94. Bueno, ahí está la proyección lista. Entonces, el Salmo 94 dice lo siguiente: porque 1000 años delante de tus ojos, aquí está Moisés hablando, son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. O sea, aquí Moisés, nosotros sabemos, tenemos la evidencia escritural de que Moisés estuvo en esta dimensión espiritual, estuvo en esta cuarta dimensión, estuvo en la dimensión del espíritu. Y él estuvo 40 días y 40 noches en varias oportunidades. Y resulta de que para él el tiempo transcurrió de una manera totalmente distinta a como transcurre aquí en la tierra. Moisés, en esos 40 días y 40 noches terrenales, él no experimentó hambre, él no experimentó frío, no experimentó calor, él no experimentó sueño, él no experimentó cansancio, él no experimentó agotamiento, él no experimentó ninguna de las limitaciones que nosotros tenemos acá en la tierra. Imagínense una persona con 40 días y 40 noches sin comer, sin beber agua, la persona muere. Entonces, nosotros
podemos ver que Moisés experimentó un tiempo, un fluir del tiempo, un correr del tiempo distinto al cómo fluye y cómo corre acá en la tierra. Y esto es maravilloso. Entonces, por eso igual se utiliza harto el concepto de eternidad. La Escritura dice que el Señor habita en la altura, en la santidad. Él también habita la eternidad. Entonces, el término olam en el hebreo, que se traduce al español como eternidad, es un periodo de tiempo fuera de la mente. Dice la Escritura que es, los diccionarios hebreos dicen que es un lugar fuera de la mente, que es un tiempo donde el tiempo y el espacio transcurren de una manera completamente distinta, diferente a cómo pasa aquí en la tierra. Entonces vemos como Moisés dice que delante del Señor como un día son como mil años nuestros. Un día del Señor son como 1000 años nuestros. Y Pedro también lo repite. Mire, vamos a ver en Pedro, segunda de Pedro 3:8. Él hace también alusión a lo mismo. Lo voy aquí. Mas, oh amados, no ignoréis esto. No hay que ignorar esto. Este es un detalle importante. Que para con el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. O sea, 24 horas de Dios son 1000 años nuestros. Imagínense. O sea, 24 horas del Señor son 1000 años nuestros. Es como cuando había un chiste que decía... un hombre le decía, Señor, dame $1.000.000, y el Señor le decía, ya, espérame un segundito. Es como van a pasar miles de años, van a pasar decenas de años antes de que te dé el milloncito de pesos que me estás pidiendo. Así que esto es algo importante. Entonces el tiempo transcurre de una manera distinta en la dimensión espiritual, en esa cuarta dimensión, en esa dimensión donde el Señor habita, en la eternidad donde Él está habitando. La Escritura igual dice que Él habita en luz inaccesible. Miren, vamos a leerlo. Inaccesible en luz. Déjenme buscarlo acá para proyectarlo en la pantalla. Primera de Timoteo 6:16. Es lo que dice. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces aquí Pablo nos está diciendo de que nuestro Dios habita en esa luz inaccesible, tiene inmortalidad, nadie lo ha podido ver. Claro, nadie ha podido ver a Dios tal cual como es. Nadie ha podido ver a nuestro Dios tal cual como es, porque Él está en esa dimensión espiritual donde nadie ha podido conocerlo en totalidad. Por eso en Juan 1:18, dice la Escritura de que a Dios nadie la ha visto. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mire, veámoslo. Juan 1:18. Voy a bajar acá hasta el 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, acá es clara la Escritura cuando nos habla de que nadie ha visto la esencia, la naturaleza de Dios. Por eso igual el escritor de Hebreos dice de que Jesucristo es la imagen misma de su sustancia, porque esa sustancia o esa esencia, esa naturaleza divina de Dios, nadie la ha visto. Los discípulos y los 500 hombres pudieron ver al Señor Jesucristo. Jesús dice que los ángeles del cielo han visto al Padre, ven el rostro del Padre, al Espíritu Santo no sabemos si lo han visto, pero la imagen misma de la sustancia de Dios, la esencia, la naturaleza de Dios, nadie ha podido observarla jamás, porque está en esa dimensión gloriosa, en esa cuarta dimensión. Así que ya vamos finalizando el tema de hoy y los voy a dejar con la imagen que tenemos acá, porque vamos a hablar en el próximo episodio acerca del paraíso. ¿Por qué hemos puesto estas imágenes aquí en la pantalla? Vamos a tocar ese tema y creo que va a ser de mucha bendición también para nosotros el entender el por qué también a la dimensión espiritual se le llama el paraíso, se le llama
el huerto, o se le llama ese lugar paradisiaco, donde uno encuentra descanso, reposo, y encuentra tranquilidad, armonía y paz. Así que, sin más que agregar, estimados evangelizadores, ya nos estamos despidiendo, estamos finalizando este programa y los invito cariñosamente a que se suscriban al canal, los que no se han suscrito, a que le den me gusta al video si les ha gustado y a que compartan también con sus amigos, hermanos, el tema que hoy tocamos. Si cualquier duda, cualquier comentario, cualquier consulta pueden dejarla acá en la caja de los comentarios y no olviden, como les decía, compartir estos videos y suscribirse al canal. Así que sin más que agregar, nos despedimos. Les deseamos muchas bendiciones y nos estamos viendo en un próximo capítulo de su programa Pensando en Voz Alta. Shalom.